Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y estoy acompañado aquí con mi linda esposa Yahaira Angulo. Hola. Y esta noche vamos a estar estudiando los capítulos 1, 2 y 3 de Mosías. Y bueno, antes de comenzar vamos a platicar aquí un ratito con ustedes y tal vez actualizarles un poco de nuestras vidas y pues tal vez algunas cosas para como, no sé, contarles algunas cosas con lo que estamos luchando como en nuestras vidas. Y no para quejarnos con ustedes, pero sí estamos luchando en poder grabar los episodios. Pero honestamente, la razón por la cual nosotros comenzamos en este podcast fue para mejorar nuestro estudio de las escrituras y poder ah, realmente dedicarle tiempo a nuestro Padre Celestial y dedicarle tiempo al estudio de las palabras de Cristo. Y ha sido difícil. Tenemos dos muchachitos que toman mucho tiempo, pero eso no es excusa. Como ustedes saben, ya hemos hablado que con unos 5 minutos de leer unos versículos o un capítulo es suficiente para poder comenzar ese hábito. Pero estamos súper animados y seguimos con la motivación de seguir compartiendo con ustedes nuestro estudio y aún a veces grabar este episodio o grabar episodios así es nuestro estudio de las escrituras. Pero para este episodio sí nos hemos preparado. Incluso hay días cuando nos toca grabar y cuando no queremos porque uno estamos cansados, tal vez no nos sentimos muy preparados, pero aún queremos seguir con poder compartir con ustedes luz, conocimiento y el gozo que se encuentra en las escrituras, la fuerza que viene a estudiar las escrituras. Pero además de eso, Viajero, no sé si hay algo que te gustaría poder compartir con nuestra audiencia. Que es normal. Creo que es normal tener esos días en la que a veces no sentimos que tenemos la energía o que tal vez nos sentimos un poco deprimidos. Bueno, tú sabes Ya, que esta semana para mí ha sido muy difícil en el sentido de tener el ánimo de hacer, pues creo que las cosas cotidianas, la rutina normal esta semana me ha costado un poquito, ya. pero estoy luchando, me esfuerzo por ah, tener oportunidades de salir, de juntarme con personas para no sentirme sola, para eh, motivarme, para moverme, Ya. porque hay días que sí, que digo, ay no, hoy no me voy a estresar. Ujú. Pero sí, es normal, creo que todos tenemos nuestras propias pruebas y creo que el tener que estudiar el Rey el discurso, como dijo Iván en el episodio que habíamos hecho del Rey Benjamín, su discurso, su conferencia general hacia Ujú. su pueblo ha sido muy... Presidente Benjamín. Presidente Benjamín, dijo Iván, ha sido Ah, muy importante para mí, creo que porque, bueno, tú y yo platicamos un poco de eso hace rato mientras íbamos manejando. Me ayuda a reconocer la importancia de tener a mi Padre Celestial y a mi Salvador Jesucristo presente en mi diario vivir, en las decisiones que yo tomo, en reconocer que necesito de Él, necesito de su ayuda, de su mano que me lleve, Ujú. que me ayude a levantarme cuando me siento mal Sí. Ujú. y de recordar la importancia de servir a otros, porque creo que a veces es muy fácil pensar en nosotros mismos y ser egoístas en ese sentido. Y a veces es necesario, a veces para tu salud mental es necesario pensar en ti, pero la mejor manera de cómo sanarnos espiritualmente, yo siento, esta es mi opinión, es poder servir a los demás. El rey Benjamín fue un gran ejemplo acerca de eso y vamos a entrar al estudio Ujú. de rey Benjamín, que son capítulos Mosías.
1, 2 y 3. 1, 2 y 3, sí. Y honestamente, ustedes, nuestra audiencia, los que nos siguen, que nos escuchan, ustedes son nuestro motivador para seguir adelante con estas grabaciones, porque ustedes son los que nos mantienen responsables, ¿verdad? Responsables con ustedes para poder traer estos mensajes. Y como Yajaira dijo, hemos podido aprender mucho del rey Benjamín en su discurso y creo que el discurso del rey Benjamín es uno de mis favoritos Ujú. discursos que hay en el libro de Mormón, junto con Jacob y junto con Alma también. Entonces, vamos a echarle ganas aquí. Bueno, yo siempre me gusta leer la introducción del manual y lo voy a leer si ustedes que nos están siguiendo lo pueden leer junto con nosotros. Y dice, con la ayuda de los santos profetas que había entre su pueblo, el rey Benjamín trabajó con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera para establecer la paz en el país. Cerca del final de su vida, Benjamín convocó al pueblo para que se reuniera en el templo. Y al estar ahí congregados, dio un informe sobre su reinado, nombró a su hijo Mosías como su sucesor, enseñó acerca del Evangelio y la expiación de Cristo y exhortó a los nefitas a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. La parte del discurso de Benjamín que se explora en este capítulo del manual demuestra los ideales que él defendía, la disposición de servir a los demás, la gratitud por la divina providencia y el depender del Salvador. Al vivir conforme con los principios que enseñó el rey Benjamín, podemos volvernos más humildes y fortalecer nuestra relación de convenio con Dios. Y honestamente hay muchas cosas que ocurrir en estos capítulos y no vamos a poder tocar todos los puntos que se encuentran en estos capítulos, aunque son muchísimos. Vamos a tocar algunas cosas que nos gustó, que nos impactó y les invito a que vayan y estudien los capítulos 1, 2 y 3 y especialmente los que van a seguir después, que son 5, 4, 5 y 6. Hay mucho hay mucho que podemos tomar y aprender de lo que enseñó el rey Benjamín. Entonces, espero que puedan regresar a estudiarlo. Cada vez que llegamos a este punto donde vamos a estudiar el discurso del rey Benjamín, estoy súper como listo para aprender del rey Benjamín. Pero vamos a echarle ganas, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de Mosías. Y estoy pensando dónde comenzar porque hay mucho, pero voy a comenzar con 2 y 3. Am, Dice, y aconteció que tenía 3 hijos, y les puso por nombre Mosías, Elerom y Elamán. Y hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordáis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Ahora, voy a leer también el versículo 5. Dice, os digo, hijos míos, que si no fuera por esas cosas, las cuales que se han guardado y preservado por la mano de Dios para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad y habríamos sido como nuestros hermanos los lamanitas. Y me impactó estos primeros versículos en el primer capítulo porque me hizo pensar en mi creencia y en cómo estoy criando a mis hijos. Mosías es un gran ejemplo de un padre que se esforzó por enseñar y criar sus hijos en el camino de los convenios y en el conocimiento de Dios y de un Salvador y de las palabras de los profetas. Y yo sé que tú eres conversa.
pero tuviste una madre muy dedicada a las cosas de Dios. Pero me puso yo recordar mi creencia y que mi padre desde chiquito nos formó en esa creencia de, pues de Dios, de las cosas de Dios. Una de las cosas que siempre tengo en mi mente es el dicho que mi papá siempre nos decía. Y es algo que yo, bueno, que llegó a ser formar mi carácter y quién soy yo. Claro que no soy perfecto, pero el dicho que mi papá siempre nos decía es poner a Dios en primer lugar. Y yo vi a mi papá esforzarse por poner a Dios en primer lugar. Incluso nos inculcó eso desde chiquito, porque nos decía, am, bueno, había días cuando nosotros jugamos fútbol, muy competitivo cuando estuvimos chiquitos, hasta los 16 años creo. Y creo que a un cierto punto los partidos llegan a ser los domingos. Y mi papá nos dijo, bueno, es importante guardar el día de reposo y no ir a esos partidos los domingos. Y eso fue algo que mi papá nos enseñó desde el principio, que hay que poner a Dios primero y Dios nos bendecirá. Entonces, hoy en día, con mis hijos, tú y yo nos estamos forzando por lo menos crearlos y ayudarlos a aprender quién es Dios, quién es su Salvador, qué es un templo, ¿verdad? Y enseñarles a orar. Hoy Zen hizo su oración antes de ir a dormir y él está aprendiendo a poder orar a Dios y con confianza. Yo siempre cuando oro, yo sé que nuestro Padre Celestial nos dio a estos muchachos, sus hijos, para poder ser sus guardianes durante este tiempo aquí en la tierra, para ayudarles a ellos regresar a Dios. Y es una responsabilidad gigante ser padres y poder crear nuestros hijos en el conocimiento de las cosas de Dios. Porque llegarán el día cuando ya son grandes que ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y agradezco a mis padres por esforzarse, porque aún yo sé que yo fui un gran dolor de cabeza para ellos, junto con mi hermano. Pero sí se esforzaron por darnos el ejemplo, más que todo, de cómo vivir el Evangelio. Y tu madre también fue una mujer de gran fe. Yo, cuando tú estuviste en la misión, yo sé que ella se esforzó por vivir fielmente sus convenios y ir al templo y dar de comer a los misioneros aun cuando ella no tenía casi nada. Incluso me dio de comer a mí. El comelón. Y en el versículo siguiente me gusta también, dice, y ahora bien, hijos míos, quisiera que acordáis de escudriñarlas diligentemente para que en estos beneficiéis y quisiera que guardéis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Si hay algo que yo quisiera que mis hijos aprendieran, es esto, que si ellos guardan los mandamientos y se esfuerzan por hacerlo, Dios los hará prosperar en la tierra. Y yo he visto cómo Dios nos ha prosperado como familia. Claro, no somos ricos, pero tenemos suficiente. Tenemos suficiente para que nuestros hijos puedan crecer felices, cómodos y para que nosotros podamos salir adelante también cada día y poder alcanzar nuestras metas que tenemos. Pero, Yara, ¿hay algo que te gustó en el versículo, bueno, en el capítulo 1 de Mosías? Para mí, pues ver la importancia de escudriñar las escrituras, creo que lo vemos desde Nefi, desde Ley, Ujú, la importancia de ser instruidos en sus idiomas. Y creo que es lo mismo para nosotros. Creo que nosotros ya siendo como primera generación aquí y ser bilingües, ah, bueno, para mí ha sido muy importante aprender bien el español y hay veces que me trabo y hay veces que no ujú, soy perfecta en el idioma, pero me esfuerzo y es algo que yo quiero que mis hijos aprendan también, que puedan hablarlo bien para que puedan comunicarse con sus abuelos, con su familia y aprender de sus culturas. Y creo que es lo mismo con las escrituras, cuando nosotros estamos ayudándoles a ser instruidos.
en las cosas del Señor, am, pues ellos van a saber dónde tienen que acudir Ujú, en su comida espiritual que necesitan. claro. Saber que tienen que acudir a Dios y si no los instruimos nosotros, porque nosotros tenemos la tarea, la responsabilidad, pues eso ya cae un poquito Sobre nosotros. sobre nosotros. Ya. Sí. Bueno, algo también que hablamos en el camino mientras estuvimos conduciendo fue acerca del versículo 11 de Mosías, capítulo 1, donde él quiere reunir al pueblo para darles un nuevo nombre. Y sabemos más adelante que el nombre que iba a ser dado a este pueblo iba a ser de Cristo, el nombre de Cristo. Y hablamos un poquito acerca de por la razón por la cual él quiso darles un nuevo nombre. Si ustedes saben, o si recuerdan de lo que estudiamos anteriormente, y si ustedes leyeron, ¿verdad? El libro de Enos Omni, ¿verdad? Palabras de Mormón, saben que Mosías, o el primer Mosías, el papá de Benjamín, vivió una vida de guerras y vio mucha contención entre su pueblo y después se encontró con el pueblo de Zarahemla y incluso el pueblo de Zarahemla tuvo unos registros que ellos no podían leer porque estaban en otro idioma. Y este pueblo se había olvidado completamente de quién eran ellos, de dónde venían y de sus antepasados. Am, y, y gracias a que Mosías podía traducir bueno, los registros y poder enseñarles a este pueblo quién eran ellos, de dónde venían, el idioma, su historia. Y en esos tiempos había muchos diferentes nombres por sí, tribu, para cada pueblo. ¿Verdad? Tenemos nefitas, teníamos jacobitas, teníamos, ¿qué otros? Israelitas, lamanitas, lemuelitas, de todo. Josefitas, es el pueblo de Zarahemla, el pueblo de Nefi. Entonces había muchos diferentes pueblos y había mucho, por sí, división. Porque hoy en día es así también tenemos divisiones son los africanos, los japoneses, los que viven en Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Norteamérica, los que viven en Inglaterra, ¿verdad? Pues, nos dividimos por donde venimos. Y Benjamín quería terminar con eso, quería terminar y quería que el pueblo pudiera unirse y pudieran dejar atrás eso de llamarse de diferentes, ¿verdad? De diferentes nombres, en vez que ellos pudieran tomar sobre sí el nombre de Cristo, su identidad que les quería dar que fueran ellos discípulos, seguidores, ¿verdad? De Dios, de este Mesías de Cristo. Y todos los que somos religiosos, todos los que creemos en Cristo, no importa de qué religión somos, si somos católicos, evangélicos, protestantes, ¿verdad? Todos somos cristianos. Aunque somos de diferentes religiones, somos cristianos. Porque todos creemos en Cristo y queremos seguir en Cristo. Pero a veces a mí me frustra, no sé si te frustra a ti, Jara, pero a mí me frustra cuando nos dicen, bueno, ustedes no creen en Cristo. ¿Verdad? Pues yo digo, somos cristianos. No, ustedes son mormones, no. Somos cristianos. Somos creedores y seguidores de Jesucristo. Y yo me puse a leer el discurso del presidente Russell Nelson que dio a la juventud, que se llama, am, en inglés es True Millennials, pero no recuerdo cómo se llama el discurso en español. Ah, ¿Cómo sería el discurso? ¿Lo tienes ahí? No, es que lo leí en inglés. Te lo puedes traducir. Yeah. Creo que sería como verdaderos, no sé cómo sería. Bueno, y ahora si lo quieres buscar, yo les voy a contar un poco de lo que aprendí o de lo que enseñó el presidente Russell Nelson. Lo que él quería que la juventud supieran es de su identidad,
de su identidad divina como hijos y hijas de Dios, que ellos en un mundo donde el mundo te quiere decir quién eres tú o quiénes somos, la única identidad que debemos tener es que somos hijos y hijas de un Padre Celestial, de un Rey Celestial. ¿Encontraste el discurso? Sí, se llama ¿Cómo llegar a ser una verdadera generación del milenio? Ahí está, esa. Fue un discurso súper bueno, pero me puse a pensar que realmente la única identidad que debemos tener, como el Mormón dice más adelante en el libro de Mormón, que somos discípulos de Jesucristo. Eso nos tiene que unir como iglesia, como comunidad, que somos seguidores de Jesucristo. Y el presidente Russell Nelson les invitó a los de esta generación, ¿verdad? Que pudieran usar sus talentos, usar sus habilidades que ellos tienen, sus dones que Dios les dio para poder edificar el reino de Dios y trabajar juntos, ¿verdad? No en división. Entonces por eso me gustó lo que el rey Benjamín quería hacer con su pueblo. Quería unirlos bajo la identidad de discípulos de Cristo, seguidores de Dios. Bueno, seguimos con el capítulo 2. Ahora, honestamente hay mucho en el capítulo 2 y no sé dónde sería bueno comenzar, Jaira. ¿Dónde te gustaría comenzar a ti? Mm, Bueno, yo sé dónde, ya sé dónde podemos comenzar. Me gustaría comenzar con el versículo 5, porque en el versículo 5 el pueblo se está reuniendo para poder escuchar la conferencia general del rey Benjamín. Y en el versículo 5 dice que llegaron al templo y plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, ¿verdad? Entonces, cada familia llegó y plantaron sus tiendas para que pudieran estar mirando hacia el templo, ¿verdad? Que la puerta de sus tiendas podría estar hacia el templo. Y creo que hablamos en esto en nuestro episodio donde hablamos acerca del discurso del presidente Benjamín, que nosotros, igual como estos nefitas, ¿verdad? Estas personas que vinieron a escuchar al rey Benjamín y plantaron sus tiendas para que sus puertas pudieran estar mirando hacia el templo. Nosotros también, en una manera simbólica, tenemos que tener nuestras vidas centrados y mirando hacia el Salvador, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay muchas maneras en que lo podemos hacer, desde que amanecemos hasta cuando nos acostamos en la noche a dormir. Y como nuestros nuevos llamamientos, ¿verdad? Que tenemos ya como, ¿cómo se llama? Consultores de historia familiar. Tenemos la responsabilidad de poder ayudar a los nuevos miembros y los hermanos también, que no son nuevos, a poder centrar sus vidas hacia el templo y que sus antepasados también pueden llegar a recibir las ordenanzas de salvación en el templo. Y hoy en día tenemos un templo aquí nomás atrás en nuestro casa, ¿verdad? El templo de Orem. Y cada mañana yo manejo, voy a trabajar y paso por el templo de Orem. Y es como un recuerdo constante de quién soy yo, ¿verdad? Cuál es mi deber ante Dios, qué son algunas cosas que yo puedo hacer para mejorar, para poder ser digno de estar en la presencia de Dios, a ver ese templo cada mañana. sí, creo que también algo que viene en mente es dejar que nuestros niños puedan ver cómo vivimos el Evangelio, porque en ese versículo vemos que todos estaban en esas en sus tiendas, ¿verdad? Desde el mayor hasta el más pequeño. Y cuando nuestros hijos nos ven, ellos aprenden que esto es algo muy importante. Yo sé que para Zen él está empezando a entender como, oh, la iglesia es importante porque a veces los domingos es como, mami, ¿voy a ir a la iglesia? ¿Tengo que poner ropa para la iglesia? Sí. Ah, ok.
Y esas son cosas que van aprendiendo mientras mientras les ayudamos a tener esas experiencias también, tener esas experiencias espirituales. Creo que para estas personas una experiencia espiritual en, en que el rey Benjamín les hablara y les hablara concerniente a las cosas de Dios. Entonces, hay que ayudar a nuestros hijos a tener esas experiencias espirituales desde chiquitos Ujú. para que siempre puedan recordar lo que sienten. Creo que, Yeah. creo que para muchos jóvenes, incluyéndome a mí, fue lo que más me ayudó con mi juventud en recordar por qué iba a la iglesia, por qué creía en Dios, y era porque yo había tenido muchas experiencias espirituales que me ayudaban a saber que Él existe, que Él me ama, que Él está pendiente de mí y de las personas que quiero, y que sé que debo ser obediente y ser eh, eh, un ejemplo de los creyentes siempre. Entonces creo que eso es lo que yo pienso cuando escucho esa escritura. Gracias, Yaira. Ahora llegamos al tema donde, bueno, creo que fue la mayoría del discurso del presidente, presidente, Rey Benjamín, fue acerca del servicio, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué te gustó más de ti de lo que habló con respecto al servicio? Pues que cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, estamos al servicio de Dios. Ujú. Y que, y que no importa, no sé cómo voy a decir esto, um, siempre seremos deudores del Señor. Y el que seamos deudores del Señor no quiere decir que no debemos no hacer nada, sino que debemos hacer más, porque Él nos da de todo, nos da Ujú. nuestra salud, nos da bendiciones que a veces no merecemos. Como humanos cometemos errores, y yo muchas veces siento que el Señor me bendice y digo, pero si no, no siento que estoy al 100 con todas las cosas, Claro. pero Él siempre me bendice, y cuando servimos a los demás y podemos dar a los demás, creo que lo mencioné al principio, podemos sentir un gozo muy diferente si solo piensas en ti mismo. Ujú. En mi juventud había muchos grandes hombres que demostraron la manera de servir, tal como el presidente Rey Benjamín demostró. Porque Rey Benjamín dice que él fue, aunque fue rey, y aunque fue también su padre, bueno, Dios permitió que su padre también pueda llegar a ser rey sobre el pueblo y guiar y servir. Él da toda la gracia, dice, dé las gracias a Dios, a tu rey celestial en vez de a él. Él se vio a sí mismo como, ya, yo fui tu rey, pero yo soy como un hombre en común, Un ¿verdad? hombre común. Ajá. No soy nada, no soy grande, no soy como un dios, solo soy un hombre mortal que tuvo la oportunidad de servirles como su rey. Y en mi juventud hay varias personas que yo vi que fueron una gran demostración de ese tipo de servicio. En inglés es servant leadership. Es un tipo de liderazgo que nos demostró Jesucristo, cuando él dice, am, creo que le dice a los apóstoles como algo como, tú dices que yo soy tu maestro, ¿verdad? Y bien has dicho. Y como yo soy tu maestro y yo te he lavado los pies, también lava los pies de tus hermanos. Algo así les dijo. Y también algo que siempre Cristo les dice también cuando ellos están como peleando entre ellos mismos, ¿verdad? Dice, el que quiere ser el más grande en el reino de los cielos, sirve, ¿verdad? Entonces, dos ejemplos o tres ejemplos de personas en mi juventud que fueron grandes hombres en su liderazgo fue el presidente, am, ay, se me fue el nombre, presidente Aranda, ay, perdón. Presidente Aranda, no sé si no creo que tú tuviste la oportunidad de conocer al presidente Aranda, pero presidente Aranda fue el presidente de la rama que abrió antes que se convirtió en barrio. Pero él fue alguien que demostró un
tipo de liderazgo y un amor semejante al Cristo. Creo que todos los que estuvimos en ese rama lo recordamos con tanto amor. Yo recuerdo cuando nos tocó hacer nuestros carritos para los Pinewood Derbies en los Boy Scouts. Él permitió que podíamos ir a su workshop. Y creo que él era carpintero, entonces tenía como su workshop y fuimos ahí a hacer los carritos. Yo recuerdo muchas veces que nos invitó a su casa a comer y sirvió al barrio como hasta el día que falleció. El segundo hombre que demostró también el tipo de liderazgo que siempre recuerdo y siempre lo voy a recordar con mucho cariño también, am, fue al presidente Lamb. Presidente Lamb. Sí recuerdo al presidente Lamb, ¿verdad? Presidente Lamb, ese hombre siempre estaba involucrado en todas las cosas. Yo recuerdo que también me entrevistó para mi misión y fue cada vez que me encontraba con Presidente Lamb, aún en mi juventud, siempre demostraba una sonrisa. Hay como ¿cómo se llama? Esa aura del amor de Cristo. Siempre le gustaba servir, ayudar. Yo recuerdo que en las actividades de servicio él siempre estaba ahí. Em, Ese hombre fue un gran presidente destaca. Y claro, mi papá, creo que aunque mi papá es un poco loco, siempre está involucrado en ayudar. Siempre está, ok, vamos ahí a servir, vamos ahí a ayudar, vamos a hacer tal cosa. Siempre está llamando para hacer algo. Eh, mi papá, yo aprendí a servir sin, sin esperar algo en retorno, Esperar algo a cambio. sin esperar algo en el cambio de mi papá. Y gracias a ese ejemplo, a mí me gusta servir. Yo nunca espero reconoción y no espero nada al cambio, porque yo sé que yo estoy sirviendo, uno, primeramente a los hijos de Dios, y sé que estoy sirviendo a mi Padre Celestial. Es algo que yo estaba reflexionando hoy en día y me está haciendo, ¿por qué me gusta servir? Y yo dije, bueno, yo sirvo porque yo quiero servir a Dios nomás. Y a veces yo sé que a los jóvenes no les gusta ese servicio, pero si un joven aprendería que uno servir a una persona o a alguien, uno trae gozo a su corazón, puede servir y ver el gozo de las personas, pero saber que solo estamos sirviendo a nuestro Dios y es lo único que necesitamos saber y recordar. Hay hay una cita por el elder, ¿qué es? Howard, que está en el manual. Dice, Presidente Howard W. Hunter dice, él enseñó que la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio que prestemos. Continúen tratando de hallar oportunidades de servir al prójimo. No se preocupen demasiado por si la posición que que ocupan se destaca. Aunque es importante saber que se nos aprecia, debemos concentrarnos en la rectitud, no el reconocimiento, en el servicio y no la posición. Y por eso yo siempre digo, no importa en qué posición estamos en nuestros llamamientos, puede ser presidente saca, obispo, presidente de la primaria o maestro de la escuela dominical o líder misional. Lo único que importa es no la posición que tenemos, pero la oportunidad para servir a los demás. Entonces, no importa qué llamamiento nos dan, siempre nos esforzamos por hacerlo, por magnificar ese llamamiento para poder servir de una forma en que podamos por lo menos bendecir las vidas de las personas que estamos sirviendo. No sé por qué este capítulo me puso muy emocional. He estado bueno, sí, he estado muy emocional. Para mí ha sido una bendición ver cómo el Señor me ha dado las oportunidades de servir a otros y cómo la gente me ha bendecido a mí por su servicio. Iván habló de mi mamá hace rato y a veces me pone muy sentimental. Mi mamá está lejos de mí, está en otro país y la extraño mucho. Algo que Iván menciona de mi mamá es que siempre le daba de comer a los misioneros y a veces no teníamos para nosotras mismas. Y
cuando nos tocaba darle comida a los misioneros y cuando no teníamos suficiente, la comida siempre abundaba. Y eso para mí es un testigo que Jesucristo nos ama y que está pendiente de nuestras necesidades si somos obedientes. Y creo que eso es lo que el rey Benjamín le da a entender a su pueblo, que nosotros debemos ser obedientes, humillarnos a nuestro Padre, de dar la mano a aquel que necesita y sin esperar algo a cambio. Y um, creo que esos son los requisitos que nuestro Padre Celestial requiere de nosotros, que le seamos obedientes, porque Él está dispuesto a bendecirnos en todas las cosas, como dice el último versículo de este capítulo. Él quiere que nosotros prosperemos y lo hablamos en los versículos anteriores de Jacob, de que Él está dispuesto a que nosotros seamos prósperos y tanto como en las cosas físicas, temporales, pero también espirituales, en aprender las cosas del Señor, de guardar nuestros convenios, de ser obedientes, de testificar de Cristo, de creer en Cristo, de leer las Escrituras. Creo que todo encaja muy bien en su evangelio. Y Sí. lo siento si hago a alguien llorar. Como dije, esta semana ha sido un poquito difícil para mí y al estudiar este capítulo no sé, me da mucha paz, pero también me hace pensar en muchas cosas, en muchas experiencias que he tenido en mi vida y el agradecimiento que le tengo a mi Padre Celestial y su evangelio. Bueno, creo que todos podemos recordar personas que han demostrado este tipo de liderazgo y servicio que enseña Rey Benjamín. Y les invito a ustedes también que pueden pensar y pueden reflexionar en por qué van a servir y cuáles son las razones por las cuales ustedes quieren prestar servicio. Y busquen oportunidades para servir tal como el Rey Benjamín demostró. Ahora, para entrar a otro tema un poquito, no complicado, pero interesante, mejor dicho. En el versículo 20 hasta el 25, el rey Benjamín comienza a hablar acerca de el siervo improductivo y que nosotros le seremos deudores a Dios. Y le estaba contando yo a Jaira acerca de este versículos porque, claro, aprendemos que nosotros como siervos vamos a ser improductivos, no vamos a como decir, valer nada porque nosotros estamos endeudados a Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar esa deuda. Ahora llega un tema que en la iglesia, especialmente entre la juventud, que dicen que Dios nos pide mucho, requiere mucho y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder como salvarnos, ¿verdad? Nunca vamos a poder pagar ese deuda que Dios hizo, ¿verdad? Y sentimos que que hemos fallado. Sentimos que aún si vamos al templo, aún si pago mi diezmo, aún si voy a la actividad, aún si voy a la misión, y aún si hago todo esto y fallo una vez, pues ya ahí terminó. No hay nada que puedo hacer yo para arreglar la situación en que estamos con Dios. Y claro, hay otros pensamientos que tal vez tienen la gente con respecto a la expiación de Jesucristo, porque cuando pensamos en la expiación, pensamos, wow, Cristo pagó con su vida para nuestros pecados y ahora yo tengo que hacer todas esas cosas para poder estar bien con Dios. Tengo que ir al templo, tengo que pagar mis diezmos, hacer mis oraciones, leer las escrituras, servir y no magnificar mi llamamiento y llevar nombres al templo y hacer la historia familiar y ser buena madre, ser buen padre, ¿verdad? Y todo esto. Y pensamos que con hacer eso vamos a poder rescatarnos. Es no, yo digo que mal entendimiento con respecto a las obras que nos van a salvar, porque hay una escritura que dice que seremos salvos por la gracia después de hacer todo lo que podemos. Y le estaba explicando a una persona que
Tuvimos una lección con los misioneros y le dije a la pareja que la gracia de Dios es, es lo que nos cubre. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ni una obra que podamos hacer que, que nos salvará a nosotros mismos. Dios ya pagó todo el precio, Él pagó todo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos por vivir fieles a Dios, guardar sus mandamientos, y como dijo el presidente Nelson en su discurso de pensar de manera celestial, y es escoger dónde queremos estar, en cuál reino queremos estar en el reino celestial o terrestre, ¿verdad? Y solo que nosotros nos preparamos para poder estar en ese lugar. Porque creo que es en el capítulo 3 de Mosías donde habla que nosotros, cuando llega el día que nos tenemos que presentar ante Dios, vamos a, si no hemos preparado bien, vamos a estar listos para estar presentes en la presencia de Dios. Y si hemos demorado el día de nuestro arrepentimiento, vamos nosotros de nuestra propia voluntad querer escondernos y querer poder no estar ante la presencia de Dios. Entonces, con respecto a este versículo es con respecto a que somos deudores. Dios primeramente nos ha dado la vida, nos ha creado, nos da el aliento, nos provee por nuestra vida diario. Él está constantemente bendiciéndonos y incluso dio su Hijo Jesucristo para poder proveer la manera de poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces somos deudores ante Dios. Estamos en una deuda que nunca vamos a poder pagar, pero está bien. Hermanos y hermanas, está bien que somos deudores, ¿verdad? Está bien, es parte del plan de Dios que somos deudores. Pero lo bonito de esto es que aunque somos deudores, Dios nunca va a poder estar en deuda con nosotros. ¿Por qué? Dios nos pide una cosa, que guardamos sus mandamientos. Y en turno, cuando hacemos eso, Él nos bendice inmediatamente, como decimos Benjamín. Somos bendecidos inmediatamente. Y nosotros hemos visto eso. Nosotros hemos fielmente guardado los convenios y hemos guardado sus mandamientos, sea pagar el diezmo, o santificar el día de reposo, orar y lo que sea, somos bendecidos. Dios nunca va a estar en deuda con nosotros, porque Él nos paga inmediatamente. Y nos prevé la oportunidad para ser mejores cada día, para poder prepararnos para ser más como Cristo. Claro que nunca vamos a encontrar la perfección, porque perfección no existe en este mundo. Creo que no sé si fue el presidente Manson o otro apóstol que dijo que la perfección es pecado, buscarle ser perfeccionistas, porque no hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida para alcanzar la perfección. Vamos a fallar día tras día, pero está bien. Lo único que Dios nos quiere que hagamos es que seamos obedientes y que nos esforzamos día tras día. Que podemos arrepentirnos diariamente, como dice el presidente Russell Nelson. Pero no hay que decir, ok, bueno, si no importa, ¿verdad? Si lo que hago en esta vida, yo puedo pecar y hacerlo y ya mañana me arrepiento. No, tampoco. Porque ya en las escrituras se dice eso, que pensar de esa manera es pecado, es malo, es contrario a lo que Dios quiere que pensamos, ¿verdad? Hay que pensar de manera celestial. Entonces me gustan mucho esos versículos porque no hay, Dios, como dice aquí en el versículo 24, ¿de qué tenéis que jactaros? Dios ha proveído por todo lo que nosotros podemos pensar. Yo, yo prefiero estar endeudado ante Dios que cualquier otra persona. Porque por lo menos con Dios hay gracia. Y es la gracia que nos va a rescatar al final. Entonces, ojalá ese tuvo sentido. Porque yo sé que esa manera de pensar existe y lo único que les invito a las personas que piensan de esa manera es que pueden mejor dar gracias. Dar gracias que tiene un Dios celestial, un Rey celestial y un Salvador que
pagó el precio por ustedes para que puedan un día regresar a su presencia. No se preocupe por ser perfectos, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos que ir al templo y no hemos ido. Tenemos planes de ir, pero nunca vamos. Aunque sabemos que tenemos que ir y nos esforzamos por ir. Y claro, sí hemos ido, pero no vamos ido como debemos. Pero no significa que pues ya fallamos. Solo que nos falta trabajar un poquito más duro. Uy, estoy perdiendo mi voz, hermanos y hermanas. A ver, antes de dejar el capítulo 2, vamos a pues terminar con el versículo 40 y 41 que son famosos. El 41 más que todo es famoso. Y hay, hay una palabra que me gustaría enfocarme en el versículo 40 y 41 que dice, en el 40, os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Y además quisiera que consideréis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. O recordad que esas cosas son verdaderas porque el Señor Dios lo ha declarado. Y la palabra que me gustaría enfocarme en este versículo es la palabra recordar. ¿Y por qué recordar? Para Porque, que estén igual que yo, así de chillones. exacto. No, bueno, sí, pero es algo que Dios nos ha enseñado y lo ha dicho en las escrituras desde que Leí salió de la tierra de Jerusalén y han llegado, y cuando llegaron a la tierra prometida, les dijo muchas veces que si ellos guardaran los mandamientos iban a prosperar en la tierra. Y me imagino que está escrito en los grabados de las personas que han pasado las planchas desde, desde Jacob hasta Enos, hasta Omni, hasta Amalequía, hasta, Pues en que aprendimos de nos él recordó las palabras de su ajá, padre. exacto, ¿verdad? Pero fallamos en recordar a veces como seres humanos. Oh, sí. No recordamos que Dios es tan misericordioso y tan grande que Él puede hacer todas las cosas si solo confiamos en Él. Yo sé que yo fallo día tras día y trato de hacer todas las cosas con mi propio poder y vienen las palabras en mi mente. Confía en mí. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no exclames que necesitas ayuda? Y yo me frustro con mí mismo y después yo digo a esa voz, porque yo pienso que yo lo puedo hacer yo todo solo y pienso que tú no puedes ayudarme con esto. Yo sé O que Dios nos puede. olvidamos de pedirle ayuda. Bueno, yo específicamente, yo recuerdo que debo pedir ayuda, pero no lo hago. Tal vez por el orgullo que Benjamín también nos ha advertido del orgullo. Creo que todos los profetas nos han advertido del orgullo. Creo que Ley o Nefi tuvo como 4 capítulos acerca de eso. Pero sí, honestamente, fallo en recordar que Dios puede ayudarme con cosas que no son, pues sí, de la iglesia. Puede ayudarme en todos aspectos de mi vida y no le pido ayuda a veces. Yo sé que debo, pero por mi propio orgullo no lo hago. Pero ahora de leer esta escritura otra vez, sé que debo hacerlo. Pero para todos ustedes, hermanos y hermanas que están escuchando, recuerden que Dios ha prometido, y como dicen Doctrinas y Convenios, que Él está obligado. Cuando hacen lo que Dios les pide, Él está obligado a bendecirlos, tanto temporal, tanto espiritual. Pero solo confíen que Él lo puede hacer, porque Él lo puede hacer. Lo he visto en mi vida en muchas ocasiones. Y como les dije, aún en la vida temporal, Él les puede ayudar. No importa lo que sea, estudio, sus negocios, su familia, no importa. En su trabajo les puede bendecir, les puede ayudar si hacen lo que Dios les pide.
No sé si hay algo que te gustaría mencionar, Yajaira, con este versículo. No, ¿No? no. Mi esposa está tratando de recuperarse. Sí, todavía. Bueno, creo que para terminar con el capítulo 3, hay mucho aquí, pero me gustaría enfocarme, porque yo sé que está el versículo 9, pero para terminar este episodio, hermanos y hermanas, porque como hay mucho, les invito a que vayan a estudiar y aprender y buscar revelación por sí mismos. Pero yo me gustaría terminar con versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Uf. y 12. Eh, Porque eh, Mosías recibe la visita de un ángel y le viene a declararle alegres nuevas de gran gozo. Y como todos los ángeles vienen a decir lo mismo, cuando se trata de hablar acerca del Mesías y declarar esas alegres nuevas de gran gozo, siempre viene un ángel. Y porque es tan importante que se tiene que mandar un ángel de Dios. Pero el ángel viene y le dice, pues despierta, y él despertó, y después le dice otra vez, despierta y oye las palabras que te voy a decir. Y hermanos y hermanas, en lo que vamos a hablar ahorita, y claro, Jair, tú puedes mencionar, pero les invito a que despiertan, si están escuchando este audio, despierten un ratito, no se duermen todavía. Yo sé que estamos aquí chillones y llorando, Llorando casi a la medianoche. ajá, pero despiertan cuando se trata de hablar de la expiación de Jesucristo, despiertan. Am, y yo siempre, cuando hablo de la expiación, siempre me pongo yo a pensar, ¿qué puedo yo hacer para realmente honrar a mi Salvador? ¿Y qué puedo hacer yo en mi vida? ¿Qué puedo cambiar para ser mejor? Para que este don, este regalo de Dios no sea en vano, ¿verdad? Bueno, el ángel viene y le comienza a hablar acerca del Salvador, del Dios que iba a bajar, que iba a descender, que iba a morar en un tabernáculo de barro, que iba ahí entre el pueblo efectuando grandes milagros, como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, que los ciegos reciben su vista y que los sordos oigan y curan toda clase de enfermedad, que iba a echar fuera demonios, que iba que iba a sufrir tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y aquí él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y aquí se presenta para juzgar al mundo, y aquí todas esas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Y hay una cita que me gustaría leerles, hermanos y hermanas, es por el elder Neil A. Maxwell, si lo conocen. Am, entonces el elder Neil A. Maxwell, bueno, la cita dice, todo esto fue parte de lo que el elder Neil A. Maxwell llamó la terrible aritmética de la expiación. El sufrimiento de Jesús fue como si fuera una enormidad multiplicada por el infinito. Y me impactó ese cita de Elder Maxwell, porque realmente no podemos entender lo suficiente cuánto sufrió Jesucristo, cuánto fue la tentación que él realmente sufrió, los dolores, todo, todo. Incluso Jairo y yo hablamos acerca de las tentaciones, porque a veces pensamos, bueno, la tentación es fácil, puede aguantar, pero realmente no sabremos la densidad de las tentaciones que sufrió Jesucristo,
porque es como aguantar, como poder ir contra un ejército. No sabes la fuerza de ese ejército hasta que vas a la batalla con ese ejército, no por darte por vencido. Cuando vas contra el viento, sientes la fuerza cuando vas caminando contra el viento, no estás acostado. Entonces Jesucristo, que vivió toda su vida rechazando la tentación, realmente sabía la fuerza de la tentación. Y igual con los dolores, en el manual sigue con Elder Neil A. Maxwell, dice, él describió el padecimiento que experimentó Jesucristo. Imagínese a Jehová, el creador de este y otros mundos, asombrado. Jesús era consciente de lo que tenía que hacer, pero no lo había experimentado. Nunca había sentido en carne propia el intenso y agotador proceso de una expiación. Así, cuando la agonía le sobrevino en toda su intensidad, era muchísimo peor de lo que aún él, con su singular intelecto, pudo haber imaginado jamás. No es de extrañar que haya aparecido un ángel para fortalecerlo. El peso acumulado de todos los pecados terrenales, pasados, presentes y futuros cayó sobre aquella alma perfecta, inmaculada y sensible. De alguna forma, todas nuestras flaquezas y enfermedades también formaron parte de la espantosa aritmética de la expiación. El angustiado Jesús no solo suplicó al Padre que apartara aquella hora y copa de él, sino que lo hizo con estas palabras tan pertinentes. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. ¿Acaso Jesús, siendo Jehová, no había dicho a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No había dicho su ángel a la perpleja María, porque ninguna cosa es imposible para Dios? La súplica de Jesús no era dramatización. En esa situación extrema, ¿esperaría él tal vez que apareciera la zarza con el carnero de rescate? No lo sé. Su sufrimiento, que era, por así decirlo, enormidad multiplicada por infinidad, provocó más tarde el clamar de su alma en la cruz, un clamor de desamparo. Aún así, Jesús mantuvo esa sublime sumisión, tal como había demostrado en Getsemaní, pero no sé como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ya para terminar, y gracias por acompañarnos y escuchar, y les invito a que puedan reflexionar en el Salvador Jesucristo, en su dolor, en todo lo que él sufrió desde Getsemaní hasta la cruz, aún con la resurrección en el tercer día, y que pueden reflexionar cómo ustedes pueden ser sumisos como él, cómo pueden someterse ustedes a la voluntad del Padre, y pueden saber con la certeza que ustedes pueden lograr conquistar sus debilidades, sus flaquezas, sus tentaciones con la ayuda del Salvador, porque no hay nada imposible para ustedes, porque el Salvador ya lo hizo todo. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Mi esposa aquí ya está cansada y está recuperándose de la emoción que sintió, pero nosotros estamos agradecidos que ustedes nos han acompañado y nos siguen escuchando, y realmente nosotros a estudiar las escrituras con ustedes nos ayuda a nosotros más que todo. Nos ayuda a nosotros a recordar al Salvador Jesucristo y saber que no somos perfectos. No hay nada que nosotros podamos hacer en este mundo para poder salvarnos a nosotros mismos y poder rescatarnos, como dicen en las escrituras. Solo Él lo puede hacer. Y bueno, nos pedimos, hermanos, gracias. Compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares, y espero que le hayamos tocado el corazón, o el espíritu, que el espíritu les ha tocado el corazón, la pueda escuchar acerca del Salvador. Que tengan una linda noche y nos vemos pronto. Chao.